en el próximo manual de diseño. Se van a dar valores para diseño de este tipo de estructuras. Las gasolinerías, por ejemplo, todos los interiores de aquí del aeropuerto La Paz, Los Cabos, el Odil. Aquí podemos ver algunas imágenes. Aquí podemos ver esta gráfica, es muy interesante. Podemos ver el potencial, digamos, la potencia que tienen distintos fenómenos meteorológicos y cuál es su frecuencia su potencia y la frecuencia en la cual están o frecuentemente se presentan. En este caso, por ejemplo, vemos que la mayoría de los fenómenos tienen frecuencias muy alejadas del caso de estructuras civiles comunes. En el caso, por ejemplo, aquí, si nos acercamos a la parte de las ráfagas, podemos ver que, por ejemplo, se pueden presentar ráfagas, en el caso de 100 ráfagas por hora, que es lo que marca este 100 en esta parte, o 200 ráfagas por hora, 500 ráfagas por hora, y si aquí lo estamos en ciclos por hora, pero lo podemos transformar a ciclos por segundo, que son hertz, y después podremos transformarlo a periodo, que es como la parte más común a nosotros en estructuras, que podemos ligar el periodo de una estructura con su forma de vibrar natural. Y se pueden ver, por ejemplo, en este caso, si hacemos la regla común de que 0.1 de periodo equivale a un entrepiso de una estructura, el 4 o 3.6 equivaldría a un edificio de 36 niveles, por ejemplo, este de 72 y este de 182. Si se fijan aquí, entonces, en este último nivel de potencia de los fenómenos del viento son en los que caemos, en esta última parte. Afortunadamente, digamos, la mayor potencia de los fenómenos macrometeorológicos no tienen una influencia sobre las estructuras. Este concepto de capa límite atmosférica es muy importante. La zona en donde los efectos de la superficie terrestre sobre el viento son importantes, ya que ralentizan su paso y se presentan fuerzas de fricción y turbulencia. A esa parte le llamamos capa atmosférica. La capa atmosférica no es constante, depende de cada uno de los obstáculos que encuentre el viento a su paso. La capa límite atmosférica, la más baja va a estar en el mar, porque no va a encontrar prácticamente ningún obstáculo. Y por eso es que aquí, si se fijan en esta parte, la capa límite. En cambio, aquí en esta parte de la imagen, donde tenemos pequeñas obstrucciones, la capa límite aumenta. La capa límite es donde se puede decir que la velocidad ya adquiere una velocidad constante. Por eso aquí esta curva va siendo logarítmica y después ya se mantiene constante. Cuando encontraría bastantes obstáculos, ya sea edificios altos, etcétera, la capa va creciendo, de manera que para cada uno de los distintos tipos de rugosidades tendrías una capa límite diferente. Con esto se puede construir la variación de la velocidad media con la altura. Este es un concepto que nos permite estimar la velocidad que tendría el viento a diferentes alturas. Hay dos formas de calcularla. Una es con perfil logarítmico y otra es con perfil de potencia. En el caso del manual de diseño de obras civiles, utilizamos el perfil de potencia, en donde la referencia son los 10 metros de altura, la Z es la altura donde está la altura de tu estructura, y el factor de potencia, ya lo veremos ahorita a detalle, lo podemos conocer en el reglamento. En el perfil logarítmico, por ejemplo, es de destacar, hay una constante de von Karman. Ahorita voy a mencionar de nuevo ese nombre. El lapso de promediado. Bueno, sabemos que el fenómeno de viento no es constante. Puede soplar el viento ahorita en unos segundos, luego deja de soplar, luego vuelve a soplar más fuerte, etc. Entonces no es una velocidad constante. Por eso diferentes reglamentos lo que hacen es tomar en cuenta diferentes lapsos de promediado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que
tiene diferentes velocidades con el paso del tiempo. En el caso de México en particular, el reglamento del MDOC toma un tiempo de promediado de 3 segundos. Esto no siempre es igual en todos los reglamentos en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Australia, México, Estados Unidos y la India, el tiempo de promediado es 3 segundos. Pero en el caso, por ejemplo, de Japón, Europa o Canadá, es de 1 hora. Entonces, esto hace que no sea totalmente directa la forma de pasarnos de un reglamento a otro. Eso es importante que lo conozcan. Existen curvas como estas, por ejemplo, que nos permiten pasar del factor de ráfaga a lo mejor de un reglamento a otro. Por ejemplo, existen estas curvas que se llaman DORS o en este caso Mackie, y en el caso de, por ejemplo, si quisiéramos transformar el factor de ráfaga a 3 segundos, tendríamos que aplicar un factor de 1.54 según DORS para poderlo transformar a un factor de ráfaga en este caso. Ahora, el concepto de coeficiente de presión. En el caso del viento, uno de los factores más importantes que se tienen que tomar en cuenta es la geometría de la construcción. La geometría de la construcción va a marcar la intensidad de la velocidad, la turbulencia del flujo y las diferentes presiones que se tienen en cada uno de los puntos de la estructura. Pensemos que esta estructura tuviera las mismas dimensiones, tanto en alto o en longitud, simplemente es la misma estructura, nada más que la estoy colocando ya sea parada, acostada, o el flujo corre de frente o corre hacia los lados. Las características que va a tener el flujo son muy distintas de una condición a otra. En el caso, por ejemplo, de esta primera imagen, que podría ser la de una edificación muy alta, de un rascacielos, el flujo lo que va a hacer es va a crear una turbulencia en la parte de atrás del edificio. Esas turbulencias van a crear coeficientes de presión especiales para esas zonas. En el caso de esta edificación que estuviera en esta posición, y para el cálculo del viento en esta dirección, el flujo rebasaría, digamos, la estructura, no crearía en este caso tantas turbulencias como en este caso del edificio alto. Pero si esta misma estructura ahora la analizamos con el flujo en esta otra dirección, esta estructura es tan alargada que el viento le va a causar más problemas a esta estructura cuando sople en esta dirección. Inclusive podría ser que estas condiciones le crean un arrastre. Cuando hay una área de exposición muy larga en el caso de viento, lo que puede provocar es que esta estructura se desplace, ¿no? Se quiera de alguna forma como correr, por eso le llamamos coeficiente de arrastre. En esta estructura tendría, a diferencia de esta otra, para esta condición, coeficientes especiales que se llamarían coeficientes de arrastre. ¿Qué es un coeficiente de presión? Bueno, el coeficiente de presión es la forma en cómo nosotros podemos determinar qué presión le va a tocar a cada parte de la estructura en base a la posición en la que se encuentre. Por eso es que aquí tenemos un punto 1, un punto 2 y un punto 3. Cada uno de ellos tendría un coeficiente de presión distinta. El coeficiente de presión se normaliza con respecto al flujo libre, es decir, por eso es adimensional. Digamos, se tomaría en cuenta el flujo libre y se dividiría el coeficiente de presión. La presión, digamos, se divide entre el flujo libre y nos crea un coeficiente de presión para cada una de las zonas. Los coeficientes de presión son distintos también dependiendo de la normativa que se utilicen. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de México y Australia, es 0.8 para el coeficiente de presión exterior. Ya veremos cada uno a detalle. En el caso de Japón es 0.77. No todos los coeficientes de presión en los diferentes reglamentos son los mismos, ni los tiempos de promediado ni los coeficientes de presión. ¿Cuáles son los alcances
del manual del MDOC 2008. Bueno, las limitaciones para el diseño de estructuras es que la estructura debe ser igual o menor a los 200 metros de altura, que tiene que tener un claro menor a los 100 metros, es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran un puente con un claro muy grande, superior a los 100 metros, ya el manual no aplicaría tal cual, tendrían ustedes que hacer pruebas de túnel de viento, etcétera, otro tipo de estudios para poder diseñar ese tipo de estructuras. Cuando el periodo natural de vibración sea menor o igual a los 5 segundos, se excluyen puentes de claros grandes, estructuras marinas, torres de transmisión, cualquier forma no contenida en el MDOC. En la estimación de las velocidades de viento no se están considerando ni los tornados, ni las tormentas locales como Dornbos, porque los perfiles de viento, como aquí los pueden ver, son muy distintos a los perfiles de viento que les comentaba yo en un principio, que se toman en cuenta en el manual. En las generalidades del manual, el viento se tiene que analizar por lo menos para dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí, tomando en cuenta la rugosidad del terreno según cada una de las direcciones. Los factores de carga se pueden estimar con el tema 1 de los capítulos 1 y 2 de métodos y acciones. Este es una parte del manual del MDOC que no ha tenido una actualización ya desde 1983. Siguen siendo los mismos factores que actualmente eran iguales a los del manual del DF del 2004. Ahora sí ya hay diferencias porque en el manual del 2017 ya cambiaron los factores de carga. También se debe de verificar el volteo y el levantamiento. Para ello se pueden suprimir las cargas vivas que nos ayuden o que contribuyan a disminuir este efecto. Se deben de estudiar los efectos locales de las presiones interiores que se presentan en estructuras permeables y deben de considerarse el efecto del grupo debido a otras construcciones vecinas. Bueno, la magnitud de las fuerzas del viento depende básicamente de la importancia o del destino de la estructura, el nivel de grado de seguridad requerido o aceptable y el costo de las pérdidas, la probabilidad de ocurrencia de una intensidad máxima de viento, las características de rugosidad y topografía locales y las características de resistencia y de respuesta de la estructura. Esas son básicamente la matriz que va a regir para el diseño de las fuerzas por viento. La respuesta de la construcción va a depender generalmente de la geometría de la estructura, de las propiedades dinámicas de la estructura, de las características de la interacción del flujo y la estructura y de las características de la inestabilidad aeroelástica. Por ejemplo, en el caso de la estructuración, se divide en tres grupos principales. El grupo A son estructuras con seguridad elevado, cuya falla cause una pérdida de un número importante de vidas o perjuicios económicos o culturales excepcionalmente altos. Ejemplos de ellos son auditorios, museos, depósitos de sustancias tóxicas o inflamables, estaciones de bomberos, policías, plantas nucleares, termoeléctricas. El grupo B son estructuras de seguridad moderado, cuya falla generaría baja pérdida de vidas humanas, ocasionaría daños materiales de magnitud intermedia, los recubrimientos de elementos no estructurales que no causen daño importante al desprenderse, en caso contrario se deben de considerar como grupo A. Y ejemplos de este tipo de estructuras B son plantas industriales, bodegas, gasolinerías, restaurantes, hoteles, edificios de departamentos, bardas con una altura mayor a 2.5. El grupo C son aquellas estructuras que no implican graves consecuencias si llegaran a fallar, ni causan daños a construcciones del grupo A o B. Son estructuras con elementos temporales con una vida útil menor a 3 meses. En este caso podrían ser bodegas provisionales, cimbras, carteles, muros aislados y bardas con alturas menores o iguales a 2.5. ¿Cuál es la clasificación de la estructura según la acción del viento? Bueno, en el caso de estructuras tipo 1, son estructuras poco sensibles a las ráfagas y efectos dinámicos del viento, con una relación de esbeltez que sería la altura entre la menor dimensión en planta, igual o menor a 5, y con un periodo natural de vibración del primer modo menor o igual a 1 segundo. En este caso caen la mayoría de las estructuras
civiles que vamos a diseñar, que son edificios habitacionales, oficinas, bodegas, naves industriales, teatros y auditorios, puentes cortos. El tipo 2 son estructuras con alta relación de esbeltez o con dimensiones reducidas de su sección transversal, que son susceptibles a la turbulencia del viento y tienden a periodos naturales que favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes por la acción del viento. Edificios con una lambda mayor a 5 o con un periodo natural mayor que un segundo. En este caso de ejemplo son torres de celosías atirantadas, chimeneas, tanques elevados, antenas, bardas, parapetos y anuncios. El tipo 3 presenta todas las características del tipo 2, pero adicionalmente presenta oscilaciones importantes transversales al flujo del viento al aparecer vórtices o remolinos periódicos que interactúan con la estructura. Generalmente son construcciones cilíndricas o prismáticas esbeltas como chimeneas, tuberías elevadas, postes para la iluminación. Voy a mostrarles